Ok. Tenemos que hoy vamos a estar continuando nuestro estudio de lo que es el libro de los Hechos. Ok. Y tenemos por acá para que hagamos lo que es una introducción de lo que hemos visto en los últimos en las últimas semanas y en los últimos capítulos. Vamos por el capítulo número 10 en esta semana. Pero en los primeros 9 capítulos del libro de los Hechos hemos visto cómo la iglesia primitiva se ha establecido ya en Jerusalén, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús. En los primeros capítulos, los primeros 1 y 2 capítulos, pudimos ver esos 10 últimos días que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿verdad que sí? Y pudimos hemos podido ver cómo los apóstoles predicaron el evangelio y cómo la iglesia creció de una manera rápida. El Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de ese guiador, ese paracleto que Él envió, ese que venía como promesa, como regalo, ¿verdad?, para los apóstoles, esa promesa que el Padre le había dado, era para ayudarles a que ellos pudieran fundar esa iglesia de una manera en que ya ellos pudieran tener un establecimiento en donde empezar a trabajar. Hemos visto también cómo la iglesia enfrentó persecución. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Empezó un grupo de fariseos y entre ellos un joven llamado Saulo de Tarso, y empezaron a tener persecución, empezaron a perseguir a la iglesia, a matar a los cristianos, a querer que esto no siguiera. Aunque hubo por ahí un fariseo que le dijo a otro, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si esto no es de Dios de verdad, esto se va a acabar solo, como lo han hecho varias sectas por allí. Pero tengan cuidado, porque si esto es de Dios, podemos estar peleando en contra de Dios. Entonces pudimos ver eso y pudimos conocer a quien ahora llamamos Pablo, como Saulo de Tarso, ¿verdad que sí? Que pudimos haber hecho esto. Así que, sin embargo, en el capítulo 10 vemos un cambio significativo en lo que nos narran, porque la iglesia empieza a expandirse no solamente en Jerusalén. Acuérdense que en aquella época la promesa era para los judíos, la promesa del Mesías era para el pueblo de Israel. De hecho, era tan para ellos que ellos tenían como que estaban medio confundidos, porque ellos creían, ¿verdad?, que este Mesías era un guerrero que venía a liberarlos a ellos. Era físicamente, era militarmente, era del yugo del imperio romano que en ese momento ellos estaban viviendo, la cual Jesucristo vino a decirles que Él no había venido para eso, que Él había venido era para liberarlos, ¿verdad?, del pecado, de una muerte espiritual que habían obtenido cuando Adán y Eva pecaron. Así que en esto vemos expandirse no solamente a Jerusalén, sino que empieza a expandirse hacia los gentiles. Con la ida de Pablo, ¿verdad?, con Bernabé, y empezamos a ver cómo empiezan ellos a irse no solamente a Jerusalén, sino más allá. Así que en este capítulo vamos a ver cómo entonces ahora el apóstol Pedro empieza a tener protagonismo en esta salida, en esta ida. Vamos a ver que él tiene una visión y a lo que lo lleva esa visión, lo lleva a predicar el evangelio a un grupo de gentiles en una cierta parte de fuera ya de Jerusalén. Amén. Ahora vemos que había un varón en Cesarea llamado Cornelio. Empezamos a ver que era centurión de la compañía, ¿verdad?, italiana. Nos empieza a describir con precisión qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Cornelio, centurión romano, que es descrito como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y vemos cómo el Señor le da una visión. Cornelio tiene una visión en la que se le ordena
que vaya a buscar a Pedro, que vaya y busque a Pedro. Pero a la misma vez, vemos en el versículo 9 al 16 que Pedro también tiene una visión, y es que se le ordena que vaya a Cesarea y predique el evangelio a los gentiles. Quizás en este momento a nosotros nos parezca normal, que nos parezca, ok, lo mandaron a Barto a que predicara. Yo quiero que ustedes entiendan que para un judío mezclarse con los gentiles no era fácil. Número uno. Número dos, en ese momento los judíos creían que el evangelio era para ellos. Pudo haber confusión, pudo haber cierto incertidumbre en el momento. La visión de Pedro es un momento crucial en la historia de la iglesia. Es la primera vez que se le ordena a uno de los apóstoles que vaya y predique a los gentiles, a una gente que primero habían algunos que no solamente no eran judíos, sino que habían unos que ni siquiera se la llevaban bien. ¿Se acuerdan de los de Samaria? Era difícil. ¿Por qué? Porque no había esa buena conexión. Así que era la primera vez. La visión de Pedro también es un recordatorio de que Dios quiere que todos los pueblos y naciones conozcan de su amor y de su salvación. Ahí tenemos una muestra perfecta de que el evangelio y la salvación es para todos. Es para todo aquel que crea en Cristo y que crea que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo vino y murió y que ha sido y seguirá siendo el Cordero suficiente que necesitamos para que ese Cordero que fue sacrificado sea quien pague por los pecados de cada uno de nosotros. Luego vemos otra parte. Ahora vemos del 17 al 18, entonces empezamos a ver cómo Cornelio empieza a ser llamado. Cornelio envía a buscar a Pedro, ¿verdad? Y hace un llamado a que él venga a venir acá a la ciudad, ¿verdad? A poder predicar el evangelio, después de que Pedro tuvo esa visión. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro se muestra reacio al principio a ir con los mensajeros de Cornelio, pero finalmente decide obedecer y se dirige a Cesarea. Yo quiero que ustedes entiendan, vuelvo a repetir, que para Pedro, aunque Pedro era un apóstol, aunque Pedro había pasado 3 años y medio con Jesús, seguía siendo humano, seguía teniendo los sentimientos de una persona, de un ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros como cristianos nos sentimos mal cuando tenemos esos pensamientos que decimos, wow, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Yo no debería de pensar esto. Y es bueno, tener un Espíritu Santo que redarguye en el corazón es bueno, ¿ok? Pero siempre vamos a tender, porque la carne siempre va a estar allí. La carne siempre va a estar tratando de hacernos a nosotros caer. Pero lo malo o lo bueno del ser humano es no cuando se cae, sino cuando se sabe levantar. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el rey David. El rey David hizo cosas que usted no ha hecho. Hizo cosas espeluznantes. Pero él caía, pero se sabía levantar. Sabía cómo pedir perdón. Y dice la palabra de Dios que él era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, con todo lo que David había hecho, pero David era un hombre que sabía arrepentirse, sabía caer, sabía decirle al Señor, Señor, cometí un error. Él reconocía lo que había hecho y tenía el valor y tenía la forma y sabía cómo hacer que el Señor le perdonara, porque él sabía que Dios lo amaba de una manera tal que lo iba a perdonar porque él lo estaba haciendo de corazón. Así que aunque él al principio dijo, pero bueno,
si el evangelio es para nosotros, si el Mesías. Acuérdense que hasta ahí él creía que el Mesías venía. Él tenía 3 años conociendo a Jesús y hasta que él conoció a Jesús, él creía que el Mesías que iba a venir era para liberarlo de los romanos. ¿Ok? Entonces, y en aquella época habían judíos y no judíos. Para ellos el que no era judío era un gentil. Para ellos el que no era judío no tenía el alcance para Dios. No tenía la misericordia de Dios, no le pertenecía, no se merecía tener el perdón y la salvación de Dios. Pero ahora el Señor le está poniendo en el corazón, a través de visiones, y yo sé que aparte de que le dio una visión, también tuvo que haber, el Espíritu Santo tuvo que haber tocado ahí. Y acuérdense que ya aquí él estaba lleno del Espíritu, ojo. Porque recuerden que en el día de Pentecostés ya pasó, en el capítulo 2, y ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y por eso que él, su parte carnal, su parte de hombre, se puso recio al principio. Pero ¿qué pasó? Decidió obedecer al Señor, aunque él estaba al principio, pero finalmente decide obedecer al Espíritu Santo que le estaba diciendo, tienes que obedecer, tienes que ir a Cesarea, para que puedas hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Así que en este pasaje vemos cómo la llamada de Cornelio y la obediencia de Pedro marcan un momento también súper importante en la historia de la iglesia. La iglesia empieza a salir. Ahí es donde empiezan. Recuerden que el Señor le dice antes de salir, antes de ascender a los cielos, Él les dice 2 cosas. Por un lado les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todos mis mandamientos. Vemos cómo Él los manda a ir. Pero de repente Él les dice, pero ya va, no me vayan a ir solos, esperen. Señor, ¿pero qué vamos a esperar? Esperen, que la promesa del Padre va a venir para que ustedes puedan ir. Entonces, ellos esperan, reciben el Espíritu Santo, y ahora es que empieza la iglesia a ir. Pero vimos la semana pasada que ¿qué fue lo que detonó la salida de la iglesia? ¿Qué fue lo que la detonó? Miércoles pasado. ¿Por qué tuvieron que salir de Jerusalén corriendo? Empezaron a tener persecución. Entonces a veces vemos la persecución de la iglesia como algo malo, como algo que no nos gusta. A nadie le gusta que lo persigan. Pero a veces el Señor tiene que zarandear. Hay mucha gente que perdió seres queridos con la pandemia. Respeto mucho eso, porque tengo amigos que perdí. Pero para la parte espiritual, para la iglesia, la pandemia fue un zarandeo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba aquí, metida. La iglesia era venir los domingos, adorar al Señor, se salía, se comía junto con hermanos de la iglesia y ya. No nos volvíamos a ver hasta el miércoles a las 7 de la noche, que no. El Señor dijo, no, voy a cerrar las puertas de la iglesia y que nadie entre a la iglesia. Y entonces empezamos a ver, esta tarde estábamos hablando de eso con un amigo, porque yo creo que una gran parte de los pastores antes de la pandemia decían que Facebook era del diablo, que Facebook no servía, que Facebook era una herramienta diabólica. Y después cuando vino la pandemia los vimos todos en el Facebook, predicando en el Facebook. ¿Por qué? Porque era la única herramienta que teníamos para poder seguir llevando el evangelio. Los pastores querían llevar el evangelio, no querían parar, ningún pastor quería parar de predicar. El que es pastor de verdad, el que ama, el que tiene pasión por predicar, inventó cualquier cosa para seguir predicando. Porque es un llamado de Dios que teníamos en ese momento. Entonces, ahí a veces la iglesia tenía que haber sido zarandeada un poco para que saliera, y miren, así como ocurrió, no fue que se inventaron, pero se desarrollaron y hasta ahorita los seguimos teniendo, trabajos como Uber Eats, Spark, Walmart Delivery, DoorDash, Instacart. ¿Cuándo cogieron ellos furor? Con la pandemia. Y no se han ido. Entonces, a veces nosotros en la iglesia tenemos algunas de las cosas que hacemos, las actividades de alcance que hacemos, se inventaron en pandemia.
porque no podíamos estar aquí. Y empezamos a tratar de ver cómo hacíamos para alcanzar a esa gente. Y no solamente alcanzar a los perdidos, volver a traer a la gente a la iglesia. Había gente que estaba nerviosa. La iglesia online no se inventó porque ya existía, pero surgió, se estableció. Ahora, iglesia que no tenga su ministerio online está atrasada, no está a la onda. ¿Por qué? Porque es tan fácil, creció de una manera tan grande y se volvió tan fácil y tan asequible a las personas que evidentemente ahora la iglesia que no lo tenga es porque no quiere tenerlo, tiene un problema y no lo quiere tener. Entonces, este pasaje vemos que esta llamada de Cornelio y la obediencia de Pedro marcan una parte muy crucial en la iglesia, y la iglesia empieza a salir. En la vida actual podemos nosotros aplicar esto de varias maneras. Yo creo que nosotros, así como Pedro y así como Cornelio, debemos de estar dispuestos a responder a la llamada de Dios, incluso cuando no entendamos completamente lo que Él nos está pidiendo. Es importante que nosotros obedezcamos por fe. Recuerden que ¿cuál es lo más importante de nosotros en nuestra vida cristiana? La fe. Hablamos que la fe sin obra es muerta, pero la fe tiene que estar allí. Es lo primero que Dios nos pide, tener fe. ¿Y qué es fe? Creer en algo que no vemos, que no tiene sentido, que por qué yo voy a creer en eso, que la gente diga, pero bueno, Germán se volvió loco porque él cree eso. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Tener fe es pensar que algo ya sucedió cuando todavía no ha sucedido. Ahorita cuando yo me subí aquí, yo me tiré en esta silla confiando que esta silla me iba a aguantar. Pero yo estoy seguro que si yo tengo aquí una silla de esas plásticas blancas, yo llamo a alguien para que me dé la mano para sentarme sin que la silla, sin tirarle todo el peso, poquito a poco. Y yo les aseguro que yo estoy aquí predicando incómodo. ¿Por qué? Porque no voy a tratar de estar todo el tiempo así para no ponerle todo el peso a la silla, porque no creo, no tengo fe que ella me pueda aguantar. Pero cuando yo me senté aquí, yo me tiré en esta silla. ¿Por qué? Porque ya yo sabía, ¿verdad?, de antemano que ella me iba a aguantar. Y puede que no me hubiese aguantado. Si alguien le quita un tornillo que tiene atrás, me voy. Pero por eso es que vemos las caídas de la gente que está confiada, porque cree en advance, cree ya en adelanto qué es lo que va a suceder. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a responder a la llamada de Dios, creyendo aunque no estemos viendo, creyendo aunque no entendamos por qué. Otra de las cosas es que debemos de confiar en la guía del Espíritu Santo. O sea, no podemos poner dependencia de nuestro llamado a nuestra propia prudencia, a nuestro propio conocimiento. ¿Por qué? Porque quien va a dar la palabra, quien va a dar el momento, quien va a dar toda la guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí y nosotros estamos para estar dispuestos a obedecerle y estar dispuestos a ser guiados por ese Espíritu Santo. Y otra cosa que debemos es recordar que la iglesia es universal. La iglesia es para todos. La iglesia no es para los americanos, la iglesia no es para los chinos, la iglesia no es solamente para los rusos, la iglesia es para todos. Una de las cosas que a mí me encanta de Zen Network es que Zen Network está ahorita llevando plantaciones de iglesias. Eso salen plantadores chinos, plantadores rusos. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde la gente está llegando y hay demasiada diversidad en idiomas. Y ver una iglesia en Orlando que tiene 5 cultos, tiene uno portugués, tiene uno en español, tiene uno en inglés, tiene uno en chino y tiene uno en filipino. 5 cultos, una iglesia. Una iglesia sirviendo a 5 culturas totalmente distintas. Totalmente distintas. Debemos recordar que la iglesia es universal, que Dios quiere que todos los pueblos y todas las naciones conozcan del amor y de su salvación. Entonces, lo primero que vemos allí es la llegada de Pedro a la casa de Cornelio.
me da risa porque cuando uno lee la palabra, a mí me gusta ponerle tonalidad. Y cuando Pedro llega, dice en el 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo creo que ahí él estaba haciendo, creo yo, es mi pensar, que cuando él llegó dijo, hay que ver que el Señor es bueno. ¡Wow! Ahora sí sé yo que el Señor no hace acepción de personas. Él estaba viendo con asombro. Volvemos a ver, él está diciendo, anteriormente le dice, ¿tú sabes lo difícil que es para un judío estar al lado de un extranjero? ¿Qué abominación es para mí estar al lado de un extranjero? Y aquí les está diciendo, ¡qué bárbaro! De verdad que Dios es tremendo. Dice, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que a toda nación que se agrada de que Él le teme y se hace justicia, y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio del Señor Jesucristo. O sea, cómo Él empieza a darse cuenta, esto es demasiado grande, el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que no puede ser nada más para los judíos. Esto es tan grande que no puede quedarse solamente para los judíos. La predicación de Pedro presenta a Jesucristo como el Mesías prometido en la Escritura y explica cómo Jesús fue crucificado y resucitado para salvar a la humanidad. Ahí es donde se empieza a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda la humanidad del pecado. Ahora, sucede algo que luego, ¿a quién es el que llaman incrédulo? No, pero ¿a quién de los apóstoles es el que llaman incrédulo? Pero el Pedrito no era fácil, ¿oíste? El Pedro no era fácil. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Dios lo llamó, él obedeció. Él obedeció, pero a veces nosotros obedecemos porque tenemos que obedecer. Pero decimos, Señor, yo voy a obedecer, pero yo no veo aquí, yo no le veo patas a esta mesa. Pero obedecemos obedecemos por obediencia, obedecemos porque tenemos que hacerlo. Yo creo que él ahí estaba obedeciendo sin estar muy convencido. Él no estaba muy creído. ¿Por qué digo eso? Porque vuelve a recalcar, él recalca ahí, él obedece, pero dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Señor, te volviste loco. El Señor lo manda que coma algo y él le dice, no, yo no voy a comer de eso que es inmundo. ¿Y el Señor qué le dice? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Qué pasa? Que ahí él estaba dando la lección. Él ahí entendió en ese momento que él tenía que ir porque él no podía atascarse a decirle al Señor, no, el evangelio es solamente para los judíos. Ahí él estaba pensando. Pero luego, cuando le habla a Cornelio y le dice lo que está pasando y por qué lo mandó a llamar, él le dice, entonces Pedro dice, ahora comprendo, o sea, estoy aquí, estoy comprendiendo. O sea, ya yo venía medio pensando la cosa, pero ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero luego cuando desciende el Espíritu Santo, se termina de convencer. Porque es ahí donde en el versículo 44 dice que el Espíritu Santo descendía sobre la multitud y ellos comenzaban a hablar en lengua y a alabar a Dios. Y en este pasaje es importante porque vemos que ellos como judíos empezaron ya ahí se convencieron. Dijeron, no, ya esta gente con tener el Espíritu Santo ¿cómo ahora vamos a negarlo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué excusa vamos a sacar para no traerles el Evangelio? Si ya vimos que el mismo Dios mandó a su Espíritu Santo y se los derramó sobre ellos.
duritos para creer, ¿no? O sea, 3 cosas tuvo que usar el Señor para que Pedro se convenciera. Esto nos muestra cómo la iglesia comienza también a expandirse de Jerusalén, a alcanzar a los gentiles. En la vida actual podemos aplicar esto en 3 maneras también. Número 1, tenemos que estar dispuestos a compartir con aquellos que no lo conocen, sin importar raza o condición social. Tenemos que estar preparados y creo que y una de las cosas que los pastores tenemos que entender, así como yo siempre he dicho que el que trabaja para servicio al cliente tiene que tener un entrenamiento especial. No cualquiera sirve para atender a un cliente o para atender al servicio al cliente. ¿Saben por qué? Porque en el servicio al cliente Dios bendiga a los maestros. Dios bendiga a los maestros. Porque son 36 diablos que uno tiene que tener en un aula. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en una casa crían a uno así, en el otro lo crían así, en el otro lo siguen. Pero el maestro tiene que lidiar con 36, 40 muchachitos distintos. Y cuidado y si usted lo trata de otra manera, porque entonces los padres vienen y se quejan. O sea, el trabajo del evangelista, el trabajo del que lleva la palabra, tiene que entender que lo tiene que hacer de una manera que sea entendible para todos, porque es para todos. Yo estoy seguro que los maestros, cuando preparan una clase, tienen que prepararla de una manera que lo pueda entender tanto el más inteligente de la clase, pero ¿dónde es que usted se enfrasca? En que lo entienda quién, el más escaso, el que le cuesta más. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted lo prepara para este que le cuesta, aquel lo va a entender. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para, cuando digo nosotros, no es el pastor, es aquel que quiere llevar la palabra. Y ojo, que todos estamos llamados ¿a qué? A llevar la palabra, no el pastor. El pastor está para dirigir el rebaño, pero todos estamos llamados a llevar el evangelio, todos. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros, para poder llevar el evangelio de una manera que nos entienda desde el más pobre hasta el que más sabe. Tenemos que estar preparados para hablar con gente que no va a entender ciertos... siempre nos hemos reído del chiste con Josué cuando le decía a la muchacha, estatus marital, estatus marital. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe lo que es un estatus marital. Pero si tú le dices a una persona, oye, ¿eres casado o soltero? Ah, yo soy soltero. Pero esa persona no lo sabe. Entonces, cuando se trabaja en el servicio al cliente, uno tiene que estar preparado para hablarle tanto a aquel que no te va a entender, como aquel que te va a entender con lo que tú le digas. De igual manera nosotros en el Evangelio. Debemos de confiar en la guía del Espíritu Santo, volvemos a decir lo mismo, y estar dispuestos a obedecer al llamado. A veces nosotros no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer, creyendo que nosotros no sabemos o no podemos. Debemos recordar que la iglesia es universal. O sea, Pedro pregunta si alguien puede negarle el agua para que sean bautizados, los gentiles. Ajá. ¿Hay alguien aquí que se vaya a negar que bauticemos a esta gente? O sea, ¿hay alguien que queda dudando que el Espíritu Santo ha venido a reposar sobre ellos? Y nadie se negó. Y entonces ellos, recibiendo el Espíritu Santo, Él manda a que entonces no hay ninguna razón para negar que estas personas sean bautizadas y recibieron el don de la salvación. Tenemos que entender que esta parte es importante porque ahí se abre el paraguas. Ahí es donde se abre y usted y yo tenemos la salvación por esto que está ocurriendo en este momento. Por esto que está ocurriendo. El día que a usted le pregunten por qué usted es salvo, usted dígale por el capítulo 10 de los Hechos. Porque Jesús no solamente vino a morir por los judíos, sino que en el capítulo 10 Dios mandó a Pedro a que le empezara a predicar a los gentiles, y dentro de esos gentiles caigo yo, y dentro de esos gentiles estoy yo. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pedro ordena que los gentiles sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos cómo el bautismo es un símbolo
de la fe y la obediencia a Dios. El bautismo nos salva. El bautismo es un simbolismo, una obediencia que nosotros como cristianos debemos hacer. Fíjense que aquí ya ellos habían creído y habían aceptado y habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían hablado en lengua. Y en ese momento empiezan a ser bautizados. El bautismo de los gentiles es un momento también importante, ya que muestra que Dios está dispuesto a aceptar a los gentiles dentro y parte de su pueblo. Por eso nosotros decimos que somos adoptados al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios desde el principio fueron los judíos y ahora nosotros somos parte de ese pueblo en adopción. Tenemos que tener esa fe y obediencia para poder ser parte del pueblo de Dios. Debemos estar dispuestos a incluir a los demás, nuestra comunidad de fe, sin importar ningún tipo de raza ni condición social. Debemos confiar que la guía del Espíritu Santo está dispuesta a ayudarnos en nuestro llamado.